En primer lugar, es falso que la reforma laboral plantee en cualquiera de sus artículos, apartados o capítulos el pago de una hora 7 pesos con 50 centavos. La contratación por hora es una contratación por unidad de tiempo. Es decir, ya existe hoy en la legislación, antes de la reforma laboral, se dice, puede haber contratos por unidad de tiempo o por hora determinada, aparte de los contratos sin un plazo determinado. Pero nunca establece que se va a pagar a razón de 7 pesos con 50 centavos la hora. Esta fue una maña que los detractores de la ley hicieron diciendo, entonces van a dividir el salario mínimo entre el número de horas y es lo que le van a pagar a alguien que trabaje 1 o 2 horas al día. Falso, falso. Las partes se van a seguir poniendo de acuerdo, como hasta ahora lo hacen, patrón y trabajador, de cuánto le van a pagar al trabajador. Le pueden pagar por quincena, por mes, por año, por obra, o por semana, o por medio tiempo, o por hora. ¿Cuánto puede ser? No necesariamente el salario mínimo. Hay a quien le pagan 200 o 500 pesos la hora, según la prestación de servicios que tenga, según la actividad de la economía a la que se dedique. La garantía que acaba de leer el senador Gracia es que la ley dice, el que trabaje, el tiempo que trabaje, si es una hora, lo menos que puede obtener, lo menos que le pueden pagar es un salario mínimo. Pero es un piso, es un mínimo. No es lo que está tasando la reforma laboral, pero si tú trabajas, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, lo menos que te pueden pagar es un salario mínimo, y como tal cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Decías, el salario mínimo en estos años ha perdido su poder adquisitivo. No, cuando perdió, y mucho, 75% de su poder adquisitivo, el salario mínimo, fue en los gobiernos priistas. Y bienvenidos a casa, porque ahí vienen de regreso. Porque con el presidente Calderón, en términos reales hubo una ligerísima recuperación del 2.2%. No es justo comparar con números absolutos. Comparado con la inflación, hay una ligerísima recuperación, igual que ocurrió con el presidente Fox. En los gobiernos panistas no se perdió poder adquisitivo. ¿Cuándo sí se perdió? En años anteriores. Y ahí están las cifras para que ustedes las puedan revisar. Y dicen, ¿por qué no viene el tema del salario en la reforma laboral? Es que no lo fija, la ley no fija el salario. ¿Quién fija el salario mínimo? Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Está previsto, como dije, es un cuerpo colegiado tripartita que está previsto en la Constitución. Hay quienes dicen, por ejemplo, los de la ONT, dicen que ahora la fijación del salario mínimo se vaya a la Cámara de Diputados. Yo pienso que ese sería el peor error que podríamos cometer. Esto tiene que obedecer a razones estrictamente técnicas, y les voy a dar un dato que a lo mejor ustedes no tienen muy a la mano. Resulta que tenemos 278 leyes en el país, ¿sí? De ellas, 125 leyes federales hacen referencia al salario mínimo como un factor de indexación para el cumplimiento de obligaciones. Es decir, hasta para el pago, por ejemplo, de tus adeudos con el Infonavit, todo se refiere a un número determinado de salarios mínimos. Y por eso, tú dices de un día para otro, órale, que aumente 50% el salario mínimo. Menos del 3% de los asalariados en Seguro Social, menos del 3% registrados, ganan salario mínimo. Ya cada vez menos gente gana salario mínimo. Pero imagínense nada más lo que esto representaría si no cambiamos primero todas las leyes, hacer aumentos de esa naturaleza. La verdad es que hay que manejar con mucho cuidado el tema. No es parte de la reforma laboral. La reforma laboral solamente prevé que existe la Comisión de Salarios Mínimos, que se reúne durante todo el año y fija salarios mínimos en el mes de diciembre de manera tripartita. Bueno, es que si, no, porque si desaparece el salario mínimo, pues sería una pésima noticia también para la gente. Imagínate que entonces no hubiera un piso mínimo que a la gente le tuvieran que pagar, aunque trabajara 1 minuto al día o 8 horas al día, que no hubiera un piso mínimo. Si de por sí no alcanza para nada, ahora imagínate nada más que ni siquiera tuviéramos ese piso.